Buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a este webinar donde abordaremos y analizaremos las estrategias para abordar el pago de impuestos. Para ello, en esta ocasión, tenemos el honor de contar con don Ricardo Palleiro Barbeito, asesor fiscal, auditor y docente del grado de ADE en la Universidad de A Coruña. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Vamos a abordar el asunto de las posibilidades y las estrategias que cualquier contribuyente, sea persona física o jurídica, puede plantearse a la hora de abordar el pago de sus impuestos, cuestión siempre complicada y que estamos tan acostumbrados a que la única fórmula sea la de que llegado el vencimiento se haga el pago. A veces no tenemos en cuenta las posibilidades que la norma tributaria nos da y vamos a emplear ahora unos minutos en comentar las posibilidades que tenemos en la legislación. Vamos a hablar, pues, de estrategias para abordar el pago de los impuestos. Por ir de una forma mínimamente sistemática, podríamos empezar hablando de quién es el obligado tributario, todo ello en términos de la Ley General Tributaria, que es la norma principal que ordena el sistema tributario español. Y en esta norma, el obligado tributario, se indica en ella, que es la persona que ha de cumplir la obligación tributaria, que normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, consiste en hacer un pago a la hacienda pública y normalmente también esta obligación principal de hacer el pago conlleva algunas otras obligaciones de carácter formal. El artículo 35 de esta Ley General Tributaria hace una relación de los distintos obligados tributarios, sin que sea una relación exhaustiva, pero sí bastante completa. Ahí la referida ley habla de que son los obligados tributarios, pues los contribuyentes y sus sustitutos, de los que hablaremos un poquito más adelante, los obligados a hacer pagos fraccionados, retenedores, obligados a practicar ingresos a cuenta, etc. Incluso, en última instancia, indica este artículo de la ley que los sucesores tienen también el carácter de obligados tributarios. Otra figura que es típica en nuestro ordenamiento jurídico tributario es la figura del sujeto pasivo. El sujeto pasivo es una especie de obligado tributario, o sea, es un obligado tributario que está obligado a realizar el hecho imponible y, por tanto, de la forma más habitual, a hacer el pago de la deuda tributaria. Normalmente, como decía antes, junto con obligaciones formales que le son inherentes al pago. Junto con el obligado tributario, que es la figura, digamos, principal y en la legislación fiscal actual la más ordinaria, también se le llama sujeto pasivo en la Ley General Tributaria al sustituto del contribuyente, que es aquella persona que en algunos impuestos, en la realidad, en la actualidad, en muy poquitos, le impone la carga que normalmente lleva el contribuyente. Por tanto, el sujeto pasivo es tanto el contribuyente, el obligado normalmente al pago, como el que lo sustituye por ordenación legal, denominado sustituto del contribuyente. Sea el contribuyente, sea el sustituto del contribuyente, en cualquier caso el sujeto pasivo, la persona que la ley obliga al pago de una cuota, a lo que le obliga es al pago de lo que en la norma se denomina la deuda tributaria. La deuda tributaria es un concepto delimitado también en la Ley General Tributaria y consta de la cuota, o sea, la cantidad que sale a pagar una vez que se liquida el impuesto, y en su caso puede conformarla también los intereses de demora, los recargos por
la declaración extemporánea o porque se paga en periodo ejecutivo, y otros recargos de carácter tributario que pueden ser exigidos por los entes públicos. Por tanto, cuota tributaria no es idéntico a deuda tributaria. La deuda tributaria es aquello que hay que pagar a la hacienda pública por estos conceptos que acabo de decir: la cuota, los intereses de mora y, en su caso, los recargos. Como decía al principio, en la presentación de esta pequeña intervención, estamos acostumbrados a liquidar un impuesto, aunque lo liquida la Administración tributaria, y, llegado el vencimiento, se pague. Pero, naturalmente, para pagar el impuesto hay que tener medios, hay que tener efectivo, medios para pagarlo. Estas son alternativas en las que el contribuyente puede hacer uso ante una situación en la que el pago se le hace en el momento del vencimiento de la deuda difícil. Las alternativas son las que se presentan aquí: no presentar la declaración o la autoliquidación, no presentarla; no hacer el pago de la cuota, o sea, presentar la autoliquidación pero no hacer el pago; presentarla y pagar una parte de la deuda y reconocer el resto de la deuda no pagada; hacer el pago de la deuda después de su vencimiento y antes de que lo exija la agencia tributaria, pero después del finalizado el periodo que la norma indica; y, por último, solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento de la deuda. Cualquiera de estas circunstancias está prevista explícita o implícitamente en la normativa fiscal y tiene también sus consecuencias distintas. En este esquema, lo que indicamos es las formas, los caminos, los trayectos por los cuales se puede extinguir una deuda tributaria: mediante el pago, la primera, la más habitual; mediante la compensación, en aquellos casos donde el contribuyente le debe dinero a la hacienda pública y la hacienda pública le debe dinero al contribuyente y se compensan una con la otra; la condonación, que es más extraña, es mucho menos habitual. De hecho, en principio, en la legislación fiscal la condonación está prohibida, salvo casos muy específicos y puntuales, que es cuando una parte, en este caso normalmente la hacienda pública, condona, exime de esa deuda al contribuyente; la insolvencia, que es cuando, después de pasado el periodo voluntario de pago sin hacerse el periodo ejecutivo, se inicia por parte de la Administración tributaria un planteamiento de ejecución de los bienes del deudor sin que los tenga. Se llega a una situación final en la que el contribuyente es declarado insolvente por parte de la agencia tributaria y, por tanto, ese crédito se declara incobrable. Hay que decir aquí que esta siempre es una situación transitoria, puesto que a futuro, si esa persona, si ese contribuyente vuelve a ser solvente, la Administración tributaria podría dirigirse a él para resarcirse del cobro que en su día quedó como incobrable. Y, por último, la prescripción. La prescripción, en el ámbito tributario como en el ámbito del derecho en general, es aquel periodo de tiempo a partir del cual, en el caso que nos ocupa la Administración tributaria, no puede dirigirse al contribuyente que no ha pagado una deuda y a que la pague. Pasado el periodo de prescripción, el contribuyente que no ha pagado la deuda se le exime de su pago por el mero transcurso de este periodo, que habitualmente es de 4 años, medidos desde la finalización del periodo voluntario de pago. Bueno, pues el contribuyente, que es el sujeto pasivo que tiene que pagar la deuda tributaria que está formada por la cuota, intereses de mora y recargos, en su caso, se puede pagar en periodo voluntario
o en periodo llamado ejecutivo. El periodo voluntario en las autoliquidaciones, o sea, que en aquellas liquidaciones que hace el mismo contribuyente, normalmente viene fijado por la legislación correspondiente. El impuesto a renta a las personas físicas, pues la obligación del pago es entre los meses de abril a junio. El impuesto sobre sociedades, pues en los 25 días siguientes a los 6 meses después de finalizar el periodo, el ejercicio económico de la sociedad, etc. En el IVA, es en los 20 días después de cada trimestre o cada mes natural, dependiendo de las condiciones del sujeto pasivo. O sea que cada impuesto tiene, como es conocido, el periodo marcado en el que se ha de liquidar con periodicidad, normalmente, y pagar el impuesto correspondiente. Ese es el que se llama el periodo voluntario. En el caso de las liquidaciones que efectúa la agencia tributaria, la administración tributaria, el periodo voluntario está establecido en la Ley General Tributaria, en el artículo 62, del que hablamos en esta lámina, que indica que aquellas deudas notificadas por la Administración Tributaria dentro de los 15 primeros días de un mes ha de pagarse hasta el día 20 del mes siguiente, es el periodo voluntario, y si se recibe la notificación de la deuda dentro de la segunda quincena del mes, se tiene hasta el día 5 del segundo mes siguiente a aquel que se recibe. Finalizado el periodo voluntario, si el contribuyente no ha hecho el pago, este entra en periodo ejecutivo. Mediante el procedimiento de apremio, la Administración Tributaria le requerirá el pago con unos recargos de los que hablaremos más adelante. Este es el esquema de lo dicho en la lámina anterior sobre la deuda tributaria y sobre los posibles recargos que pueda llevar, de los que, como decía, hablaremos un poquito más adelante. Decía, comentando la lámina en donde se hacía el esquema de posibles formas de terminación con la deuda tributaria, que una de ellas era las compensaciones. La compensación, efectivamente, es una forma de extinción de la deuda tributaria prevista en la Ley General Tributaria, aunque, como dije antes, es una forma realmente excepcional. Cabe la compensación de oficio o la compensación a instancia del obligado tributario, según que la compensación la inicia, la promueva la Administración Tributaria o la promueva el contribuyente particular. En cualquier caso de ellos debe estar regido por normas tributarias específicas. Hacemos mención ahí también a la cuenta corriente tributaria. La cuenta corriente tributaria es un sistema de pago previsto en la normativa que ha de solicitar expresamente el contribuyente y que consiste en que cada cierto periodo de tiempo, cada trimestre normalmente, el contribuyente, digamos, que hace cuentas con la administración. La liquidación de IVA, por ejemplo, me sale a devolver, la liquidación del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades me sale a pagar, bueno, pues compenso una cosa con la otra y periódicamente liquidamos el resultado. Es un sistema que ya está establecido desde hace bastante tiempo. Sin embargo, no es un sistema que haya tenido mucho éxito en el ámbito de la empresa, que es donde tiene más cabida, puesto que el particular, aunque tenga una actividad empresarial o profesional, difícilmente le será de utilidad este sistema. En cualquier caso, es una forma de compensación de los distintos tributos, los que salgan a pagar, los que salgan a devolver. Periódicamente, como digo, se hace una compensación. Está regulada en la Ley General Tributaria y en los reglamentos de desarrollo correspondientes. Y por último, hacemos mención a una compensación más conocida, que es la que se puede hacer entre cónyuges en las declaraciones de la renta, en la declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas, en donde, a petición de los contribuyentes, aquellos cónyuges que son matrimonio no separado y que
a un miembro del matrimonio le sale su declaración a pagar y al otro miembro del matrimonio le sale la declaración a devolver, solicitan que el pago de uno se compense total o parcialmente, según sea la cantidad, con la devolución a la que tiene derecho el otro cónyuge. Otra forma de hacer frente a la deuda tributaria cuando no se puede hacer frente pagándola es la solicitud de un aplazamiento o de un fraccionamiento. En la normativa tributaria se habla de aplazamientos y fraccionamientos como si fueran dos cosas distintas. En realidad es un solo concepto que llamamos aplazamiento cuando se trata de pagar aplazado, fuera del plazo, más allá del plazo, vencido el plazo, pero hacer un solo pago. Pero en vez de pagarlo en el momento que ha de pagarse en el periodo voluntario, pues se paga más adelante. O fraccionamiento, cuando lo que se solicita es fraccionar ese pago de manera que no se haga de un solo pago más retardado, sino que se haga con varios pagos, fraccionando la cantidad a pagar. Casi todas las deudas tributarias son aplazables, de acuerdo con la Ley General Tributaria. Hay algunas excepciones tasadas que están previstas en la ley. Las más comunes son las derivadas de retenciones y las derivadas de impuestos que se hayan repercutido a un tercero. El IVA es el más conocido, en cuyo caso, salvo que se pueda probar que no se ha cobrado ese IVA que se le repercutió al cliente, pues no sería una cantidad una deuda que pudiera ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento. En general, pues la deuda correspondiente a la declaración de la renta, la deuda correspondiente a una liquidación trimestral o mensual del IVA, etcétera, puede ser objeto de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. Vamos a hablar de aplazamientos de manera genérica que comprende los dos. La diferencia no es más que solicitar un pago aplazado o varios pagos a lo largo del tiempo. La solicitud, que también está prevista en el reglamento correspondiente, ha de hacerse por parte del contribuyente que no tiene medios para pagar y que desea aplazar esa deuda. Y aquí en esta solicitud lo que hay que tener en cuenta, lo más importante, es que la norma permite aplazamientos cuando el motivo por el cual no se puede pagar la deuda sea una falta de liquidez momentánea, transitoria. Por ejemplo, una sociedad en la que para solicitar un aplazamiento manda con la solicitud a la administración tributaria un balance en el que está en quiebra técnica, en la que sus fondos propios son negativos y su activo es menor que su pasivo, lo cual demuestra una falta de liquidez permanente, esa solicitud no sería aprobada por parte de la agencia tributaria, puesto que ahí no se trata de una falta de liquidez momentánea por un bajón en la facturación, porque se factura el día 30 de cada mes y la deuda vence el día 20, etcétera, que sí son ejemplos de una falta de liquidez momentánea. Es muy importante que en la solicitud se indique y se demuestre en la medida de lo posible que la falta de liquidez por la que se solicita el aplazamiento es momentánea, circunstancial. La agencia tributaria, el órgano de recaudación de la agencia tributaria, que es el que tiene las facultades para analizar las solicitudes de aplazamientos, lo puede resolver aceptándolo, denegándolo, si no se atiene a las circunstancias reglamentarias, o incluso cambiándolo. El contribuyente puede solicitar un fraccionamiento en 5 años, por ejemplo, y la administración le puede decir que le da un fraccionamiento, pero de 3 solo. O sea que la administración puede indicar al contribuyente unos fraccionamientos de pago distintos de los que él solicita.
conlleva la aprobación de un aplazamiento, el cálculo de los intereses de demora, al tipo de interés de demora que esté en el momento del aplazamiento, que como se sabe, es el interés legal del dinero más el porcentaje que cada ley de presupuestos generales del Estado indique. La sociedad o incluso el particular, que también pudiera ser, aunque es mucho menos frecuente, que está en situación concursal, podrá solicitar el aplazamiento de las deudas de los denominados créditos contra la masa, no de los créditos concursales en la terminología de la legislación concursal. En supuestos de derivaciones de responsabilidad, por ejemplo, de administradores de sociedades en los que se le haya derivado la responsabilidad por el impago de alguna deuda de la sociedad, que en el procedimiento de derivación de esa responsabilidad no tiene liquidez para poder afrontarla, también pueden solicitar en seno de ese procedimiento de derivación de responsabilidad un aplazamiento de las deudas que les corresponde pagar, aunque fueran de otra persona física o jurídica. Y por último, las solicitudes con actas de acuerdo. Las actas de acuerdo son un tipo de actas realmente poco frecuentes en las que se llega, en las circunstancias en las que se puede hacer de acuerdo con la legislación tributaria, a un acuerdo por unas condiciones singulares de derecho imponible entre la administración y el contribuyente tiene que avalar el pago de ese acta con la que se finalice un procedimiento inspector. Durante mucho tiempo hubo la duda de que esta imposición de la ley de que para firmar un acta con acuerdo que conlleva ciertas ventajas frente al resto de actas, el contribuyente tiene que avalar la deuda si esto impedía o permitía que esa deuda fuera objeto de aplazamiento. Hoy en día parece que ya no hay ninguna duda y es aceptado por los órganos de recaudación de la agencia tributaria en estos casos que se pueda aplazar las deudas correspondientes a actas firmadas con acuerdo. El reglamento que rige los aplazamientos está esquematizado en esta lámina de la siguiente manera. Se distinguen aplazamientos de deudas de hasta 30.000 euros que llevan una línea de actuación, un automatismo, no hace falta que presten garantías, está tipificado el máximo de aplazamiento, que son 12 meses para personas físicas y 6 meses para personas jurídicas, y es una concesión automática la que se produce sin más dilación. Estos 30.000 euros es el importe de la deuda que en ese momento tenga el contribuyente que solicita el aplazamiento con la deuda tributaria. De manera que un contribuyente que solicite el aplazamiento de una deuda de 10.000 euros, si ya tiene aplazada otra de 50.000 euros, de los cuales aún debe 40.000, como debe más de 30.000, junto con los 10.000 que quiere pedir, no podrá ir la solución de su solicitud por esta vía, digamos, automática, que está tipificada, que no necesita el prestar garantías por parte del contribuyente y que tiene fijado los plazos. Si no se está en ese caso, repito, por el importe total, no de la deuda que en ese momento se solicita aplazar, sino el importe total de las deudas aplazadas y pendientes de pago por parte del contribuyente, se va a la otra vía cuando estamos ante solicitudes de aplazamientos de más de 30.000 euros, en cuyo caso la Administración solicita garantías para aplazar la deuda, la más inmediata, la más solicitada por la Administración es la de aval bancario o certificación de entidad de crédito y caución, pero también valen otras garantías, como puede ser la hipotecaria o la pignoraticia, que tendrá que estudiar
la dependencia de recaudación para ver si son suficientes para poder dar el visto bueno al aplazamiento. Por tanto, los aplazamientos van por dos caminos completamente distintos con la actual legislación. Si la deuda total del contribuyente en el momento de la solicitud del aplazamiento es de hasta 30.000 euros, de una forma automática, se concede sin necesidad de aval. Si supera los 30.000 euros, el órgano de recaudación mirará cada una de las solicitudes y dará su visto bueno o no, dependiendo de la circunstancia. En esta lámina indicamos la concesión, los pasos que estuvimos explicando, la concesión del aplazamiento en las dos vertientes que decíamos, según sea de menos o de más de 30.000 euros, la denegación, cuando se deniega a un contribuyente un aplazamiento, depende que la solicitud estuviera en periodo voluntario o estuviera en periodo ejecutivo, el reglamento indica cómo hay que actuar por parte de ese contribuyente en ese momento que recibe la denegación del aplazamiento. El desistimiento, que es cuando solicitado un aplazamiento, la administración le pide más información o más documentación para poder estudiarlo, le da un plazo que la norma indica que ha de ser de 10 días, y en el transcurso de ese plazo el contribuyente no contesta, automáticamente se desiste en la solicitud, se da por no presentada y es una negación del aplazamiento solicitado. Y por último, hablamos aquí de la inadmisión. El reglamento que rige los aplazamientos y fraccionamientos prevé que en aquellos casos, por ejemplo, de solicitar el aplazamiento de impuestos que está previsto en la ley que no sean aplazables, por ejemplo, retenciones que decía antes, el órgano de recaudación no debe admitir ya la solicitud de aplazamiento, la deniega de forma tácita, no tiene ni que responder al contribuyente. En esta lámina hacemos un esquema de las especialidades en el impuesto de renta de las personas físicas, que creo que son conocidas de todo el mundo. Les hacemos un repaso por encima. En el pago de la declaración de la renta se puede hacer en efectivo, se puede hacer por domiciliación bancaria, se puede hacer por pago en cuenta y se puede solicitar el fraccionamiento o aplazamiento. Aquí también durante mucho tiempo hubo la polémica de que, como la ley del impuesto de renta de las personas físicas contiene un fraccionamiento o un aplazamiento específico de impuesto de renta de las personas físicas, que es pagar el 60% del plazo de presentación de la declaración y el otro 40% de la cuota tributaria a principios de noviembre, la agencia tributaria entendió durante mucho tiempo que eso cerraba el paso a que el contribuyente declarante del impuesto de renta de las personas físicas pudiera ir al régimen general de aplazamientos y solicitar un aplazamiento de otra índole por la cuota del impuesto de renta de las personas físicas. Esto ya está aclarado y ya no hay ninguna duda de que es una opción del contribuyente. El contribuyente que hace su declaración de la renta y le salen 20.000 euros a pagar, puede optar por pagar el 60% de esos 20.000 euros cuando presenta la declaración y el 40% a principios de noviembre, sin cargo de interés ninguno, o puede optar también por solicitar un fraccionamiento a mayor plazo de esa cuota que irá de acuerdo con los términos que estamos comentando aquí, de cualquier otro aplazamiento o fraccionamiento.
También con respecto al impuesto de renta de las personas físicas, tenemos la compensación entre cónyuges, que ya hablamos de ella en la lámina que hablábamos de las compensaciones como una de las formas de cancelación de la deuda tributaria, y el reconocimiento de la deuda por imposibilidad de pago cuando se hace la presentación de la declaración, que también ya hablamos de ello en la lámina anterior, en donde comentamos las distintas acciones que puede tener el contribuyente frente a una deuda tributaria que no puede pagar. El impuesto sobre sucesiones y donaciones tiene lo mismo que el impuesto a la renta de las personas físicas. Para su declaración de la renta tiene el aplazamiento del 60 y el 40% exclusivo de este impuesto. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, aquel que se paga cuando se recibe una herencia, cuando se recibe una donación, también tiene fórmulas específicas de aplazamiento que sirven solo para en las cuotas que corresponden a liquidaciones de este impuesto. El plazo de declaración del impuesto es actualmente no es siempre de 6 meses, a partir de la fecha de fallecimiento del causante, si es herencia, o la fecha de la donación, de que se efectúa la donación. En el caso de donación, hay 6 meses para hacer la liquidación del impuesto correspondiente. La ley del impuesto de sucesiones y donaciones prevé que el contribuyente, si lo solicita antes del último mes, o sea, antes de que hayan pasado 5 meses, obtiene automáticamente un aplazamiento de otros 6 meses, si bien cuando paga la cuota la ha de pagar con el interés de demora correspondiente. En caso de fallecimiento, o sea, para sucesiones, no para donaciones, en donde la herencia no contenga efectivo suficiente o bienes de fácil liquidez, conversión en líquidos, para pagar la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones, prevé la ley de este impuesto la posibilidad de aplazarlo hasta 1 año. Este aplazamiento también devenga los intereses de demora correspondientes. Y por último, en el caso de que en la herencia se contenga la transmisión de acciones o participaciones en una sociedad familiar o los bienes, derechos y deudas que conformen un patrimonio afecto a una actividad empresarial o profesional, o que contenga la sucesión, la transmisión por herencia de la vivienda habitual, hay un plazo, la ley prevé un plazo para aplazar, valga la redundancia, el pago del impuesto de 5 años, liquidándolos con los correspondientes intereses, haciendo pagos semestrales. O sea, que se podría pagar el impuesto durante 5 años pagando una cuota semestral. Siempre que haya transmisión de herencia, de participaciones en entidades o patrimonios empresariales y vivienda habitual. Y si lo que hay que liquidar es un seguro de vida, que la prevención de un seguro de vida en la que el tomador es persona distinta del que lo disfruta, del que disfruta el seguro, se liquida también por impuestos de sucesiones y donaciones, también tiene un aplazamiento especial dependiendo del tiempo en el que se reciba la renta proveniente del seguro, sea una pensión temporal, una pensión vitalicia, se podría diferir si es temporal a lo largo del tiempo que se recibe la pensión, si es vitalicia a lo largo de 15 años. Por tanto, el impuesto de sucesiones y donaciones tiene importantes supuestos de aplazamiento previstos en la ley, que dándose las condiciones que acabamos de indicar sucintamente, se tiene derecho a ellas,
y que además en la práctica son poco usadas por poco conocidas, porque están únicamente en los textos de este impuesto y no están en los textos generales de aplazamientos de deudas tributarias. Hemos hablado antes de el pago en periodo ordinario, el pago en periodo ejecutivo. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que conlleva los recargos correspondientes. Aquí tenemos que distinguir cuando hay una presentación extemporánea de una autoliquidación, la declaración de la renta que se presenta fuera del periodo, o una liquidación de IVA que se presenta fuera del periodo, y no nos lo ha requerido antes la Administración Tributaria, porque si nos lo ha requerido antes la Administración Tributaria, lo que va a conllevar el pago de esa cuota es una sanción. Si la presentamos y la pagamos antes de que nos lo requiera la Administración Tributaria, conllevará un recargo, que será dependiendo del tiempo que haya pasado, cada uno de estos que pone esta lámina. El 5% si se presenta dentro de los 3 primeros meses, una vez finalizado el plazo de presentación en periodo voluntario, un 10% si va de 3 a 6 meses, un 15% si va de 6 a 12 meses y un 20% si han transcurrido más de 12 meses. Tanto el 5 como el 10 como el 15% no arrastra el pago de intereses de demora. Sin embargo, se han transcurrido más de 12 meses y por tanto hay que pagar el 20% de recargo. Además de este recargo, la Administración Tributaria liquidará los intereses de demora correspondientes al pago, al tiempo que haya transcurrido. Estos recargos del 5, 10, 15 o 20% se reducen en un 25% siempre que se den estas 3 circunstancias: que se pague el importe total de la deuda al tiempo de presentar la liquidación, que se abone el recargo en el plazo indicado por la notificación y estas 2 circunstancias, la reducción se aplica sin necesidad de que el contribuyente la solicite. O sea que cuando se den las circunstancias, la Administración de oficio ya la debe aplicar. En periodo ejecutivo, o sea, cuando ha transcurrido ya el periodo voluntario y el contribuyente no ha pagado la deuda y entra en periodo ejecutivo, hay un recargo del 5% del importe de la deuda no ingresado, siempre que lo pague antes de que la Administración se refiera a él e inicie el apremio. Si se inicia el apremio por parte de la Administración Tributaria antes de que el contribuyente realice el pago, hay un recargo, un 10%, que es un recargo que denomina la norma reducido, cuando presentado el apremio por parte de la Administración, se paga en los plazos en los que está determinado en la Ley General Tributaria. Si no es así, el recargo se duplicaría al 20%. Por último, hablar un poco de las sanciones tributarias. El pago de la deuda tributaria en el periodo voluntario no conlleva más que el pago de la cuota correspondiente al impuesto liquidado. El pago de la deuda tributaria una vez transcurrido el periodo voluntario y sin la intervención de la Administración Tributaria conlleva unos recargos que hemos visto. Si se paga en periodo de apremio y aún con intervención de la Administración Tributaria, conlleva unos otros recargos que también acabamos de ver. Pero sacados estos supuestos, por ejemplo,
cuando el contribuyente no hace su declaración en el periodo que tiene que hacerla y solamente lo hace cuando a instancias de la administración tributaria se la hace esta, aquí ya no hablamos de recargos, aquí hablamos de sanciones. Y las sanciones pueden ser de dos tipos en la ley general tributaria. La sanción pecuniaria, que es la más habitual, y la accesoria o no pecuniaria, que consiste en otros tipos de sanciones que luego me referiré brevemente a ellas en las que consiste. El hecho de que la administración inicie el camino para cobrarle una sanción a un contribuyente supone que tiene que hacer todo un procedimiento denominado en la ley general tributaria procedimiento sancionador, que se inicia notificándole la sanción al contribuyente y diciéndole el por qué. Hay un periodo de instrucción en el cual el contribuyente puede decir si está o no de acuerdo y por qué no, y hacer su motivación, y una resolución a la vista de lo que diga el contribuyente, ratificando la sanción, cambiando el tipo de sanción, cambiando el porcentaje o anulándola. Las sanciones pecuniarias, que como decía antes son las más habituales, se gradúan de acuerdo a la comisión repetida de infracciones tributarias, de manera que aquel contribuyente que hizo mal la liquidación del IVA del cuarto trimestre, ya hizo mal del tercero, hizo mal del segundo, hizo mal del primero, la sanción que le van a imponer es de un importe superior a la que sería si no hubiera incurrido nunca en ese tipo de infracción. Por tanto, la Comisión Repetida de Infracciones Tributarias gradúa al alza el porcentaje de la sanción a incoar. La segunda de las causas es el perjuicio económico para la hacienda pública, o sea, dependiendo la parte que deja de pagar el contribuyente con respecto al todo, o sea, la relación que hay entre lo que pagó y lo que tendría que pagar, cuanto más lejano esté la cantidad que pagó de lo que tendría que pagar, mayor será la sanción que la administración le practique. Y por último, el incumplimiento sustancial en obligaciones que no son la propia del pago, pero sí que tienen mucho que ver con ellas, como es el no facturar o el facturar mal o incluso la llevanza incorrecta de la contabilidad. Esto sería también una circunstancia que incurriría en que la sanción fuera más grave. Si no se ha facturado mal, si la facturación es incorrecta, si la contabilidad se lleva de forma incorrecta. Con respecto a las sanciones que denominamos antes accesorias, sanciones no pecuniarias, la ley general tributaria prevé tres: la pérdida de subvenciones, la prohibición de contratar con la administración y la suspensión de la profesión oficial, del empleo o del cargo público. Son sanciones que siempre van aparejadas con otra sanción pecuniaria, pero esta tiene que ser grave, muy grave y reincidente para que además de la sanción pecuniaria la administración imponga esta sanción accesoria. En la liquidación, digamos, típica de la sanción, la cantidad que salga de sanción, de acuerdo con los criterios que acabamos de ver, se rebaja en un 30% si el contribuyente le da la conformidad, y sobre ese 70% restante se rebaja un 25% si se paga en el plazo correspondiente. O sea que la cantidad de sanción, el importe de la sanción a pagar, una vez notificada, se rebaja en un 30% si el contribuyente no la recurre, está de acuerdo con ella, y además si la paga en el plazo correspondiente que le da la administración, de ese 70% se rebaja otro 25%. Por último, además del pago, las sanciones tributarias se extinguen
por fallecimiento del sujeto infractor. Cuando muere una persona física que tiene una deuda con la agencia tributaria, los herederos, en determinadas circunstancias, normalmente, sí heredan esa deuda, pero no la sanción correspondiente, que es un asunto personal y que no se transmite a los herederos. Pero en el caso de personas jurídicas, sí. Si hay una disolución de una sociedad, los socios que reciben el patrimonio de esa sociedad en la disolución y liquidación, si la sociedad incurrió infracciones que conllevaron la liquidación de sanciones, tienen responsabilidad sobre esas sanciones también. Por prescripción, como hablábamos antes, la prescripción es el periodo de tiempo que elimina la obligación tributaria, pues si se hizo una infracción y transcurrieron más de 4 años, la Administración tributaria ya no puede imponer la sanción correspondiente porque ya ha prescrito esa infracción. Y por condonación o compensación, igual que cualquier otra deuda tributaria, tal como hemos comentado en las formas de extinción de las deudas tributarias en general. Gracias por su asistencia y me quedo a su disposición hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta gran exposición. Vamos a dar entonces paso a un turno de preguntas y respuestas. Comenzamos con una primera pregunta de Pujol y Freixas Asesors. Preguntan, si una empresa solicita la devolución de un impuesto a la que no tiene derecho, ¿puede ser objeto de sanción aun cuando ésta no llegue a cobrarse? ¿Afectará esto a su posibilidad de contratar con la administración pública? Pues sí puede ser objeto de sanción. Si se solicita la devolución de un IVA, por ejemplo, por una cantidad mayor a la que tuviera derecho, es una infracción que está tipificada en la Ley General Tributaria. Por tanto, sí puede ser objeto de sanción. Lo de que se afecta o no a la posibilidad de contratar con la administración pública, en la exposición ya se dijo que esas sanciones que llamamos accesorias, esta sería una de ellas, una de las puestas en la exposición, solo se llevan a efecto si la sanción que se impuso fue una sanción calificada de grave o de muy grave y además con reiteración. Si se dan esos casos, esa sería la cuestión. Perfecto. Continuamos entonces con otra pregunta. Esta la realiza Silvia Fernández. Dice, ¿cuál de estas opciones es la más indicada cuando una empresa debe presentar un impuesto y no puede hacer frente al pago? ¿En qué argumento se basa esta elección? Presenta tres opciones, que sería la número 1, presentar el impuesto y elegir como forma de pago reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago. La B sería no presentar el impuesto. Y la C, presentar el impuesto y solicitar un aplazamiento, aun sabiendo que la resolución del mismo será denegatoria por tener deudas en periodo ejecutivo de pago ya notificadas y que superan los 600 euros. Bueno, seguramente la respuesta más afinada tendría que contar con más datos, pero puestos en la tesitura de estas tres opciones, yo creo que la opción A, el reconocimiento de la deuda con imposibilidad de pago, es la que le abre más opciones a una empresa que no tiene posibilidad de pago, que no puede optar a los aplazamientos reglamentarios y que podrá negociar, en su caso, con la dependencia de recaudación, una forma de pago que pueda hacerse fácil o de manera. Perfecto. Continuamos con otra pregunta de María Rodríguez, que pregunta, ¿qué consecuencias tiene el haber efectuado el pago de un impuesto mediante NRC en plazo voluntario si el contribuyente se olvida de presentar el modelo? Aquí también podríamos matizar la respuesta. Un olvido no es una infracción.
en primer lugar. Por tanto, si el contribuyente puede demostrar que fue un olvido, no hay infracción. Como esta demostración es normalmente difícil, la agencia tributaria seguiría la tipificación de la infracción que consiste en presentar un impreso fuera del periodo reglamentario que sí está tipificado y sancionado. Bien. Continuamos con las siguientes, de Asesoría Vázquez y Louredo. Dice, si se presenta una declaración de la renta en la que se elige como forma de pago la compensación entre cónyuges, pero uno de ellos no está al corriente como la Hacienda Pública, ¿supone esto una infracción susceptible de ser sancionada? No, no es una infracción susceptible de ser sancionada. Lo que ocurre es que esta circunstancia, que uno de los cónyuges no está al corriente con la Hacienda Pública, es una de las que prevé la Ley del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas como circunstancia que no habilita a la compensación entre cónyuges. Entonces, en ese caso, lo que pasaría sería que la Administración no haría esa compensación solicitada. Bien, atendemos a una última pregunta, en este caso de María Rodríguez, y pregunta a un autónomo quiere solicitar el aplazamiento de un impuesto, pero tiene otro en vigor que todavía no se ha liquidado. ¿Es esto un impedimento para solicitarlo? ¿Ha de aportar un aval por existir otro aplazamiento del que es titular? Pues no, ni es impedimento para solicitarlo, ni ha de aportar necesariamente un aval. Lo que hay que tener en cuenta es lo que decíamos también en la exposición. Cuando el saldo pendiente de cobrar por parte de la agencia tributaria con respecto a un contribuyente, no alcanza los 30.000 euros, no hace falta avalar ni garantizar de ninguna forma. Si con el aplazamiento que se solicita se superan los 30.000 euros, habría que garantizar el cobro. Pero no son más que ir por un camino o por el otro del que hemos descrito en la explicación, pero en ningún caso es ningún impedimento. Muy bien, muchas gracias Ricardo por contestar a estas cuestiones y gracias por esta magnífica conferencia. Agradecerles también a ustedes su asistencia a este evento, que confiamos que hayan sido de su interés y esperemos volver a contar con todos ustedes. Le recordamos a los asistentes que dispondrán de esta conferencia en la colección Iberley TV y que podrán ampliar información con la guía práctica, precisamente coordinada por Ricardo, que lleva este mismo título. Muchas gracias a todos y hasta el próximo evento.